Okay. Without further ado, I'd like to bring up Ann Tevas. We're very happy Bien, le doy la palabra to have a Ann Anne with us. Tevas, She's been doing this work que for lleva 20 en este years. trabajo desde hace 20 años. It's incredible that we bring this expertise, and we're going to hear now. Es fantástico poder contar con ella. Se ha hablado mucho aquí del fútbol, ¿no? Deportes con dinero, con dotación, importantes, pero es importante no solo que nos den perspectivas del mundo entero, sino que también de todo tipo de deportes. Con esto hemos invitado a otras federaciones de deporte. Y es importantísimo que nos den ellos también su opinión. Sin más, le doy la palabra a Ann Tevas. Estar en buenas manos. Gracias, Mary. Primero, muchísimas gracias a Dorothy y a Mary por permitirnos hablar de la protección de los niños y los adultos en el deporte. Soy Ann Tevas, he pasado casi 40 años en protección infantil, bueno, pues sí, así de mayor soy. Y en los últimos 18 años casi totalmente trabajado en la violencia contra los niños y los adultos en el deporte. Tenemos a un grupo de expertos fantástico, gracias a Aaron Smith, Aine Power, Cyril Luik y Gigi Alford, que van a hablar en cuanto los haya presentado. También sé que porque andamos cortos de tiempo, espero que los intérpretes hayan tomado un buen café bien fuerte esta mañana. Primero quería darles una idea de lo que hemos hecho hasta aquí. Básicamente, cuando empezó el trabajo en esta esfera, no se tenían en absoluto en cuenta en el mundo del deporte los derechos humanos o los derechos del niño. Tampoco había políticas transversales ni exigencias estatutarias de salvaguardia y protección de los niños o los atletas. Y además, muy importante, quiero centrarme en los mensajes de investigación. No había investigaciones, salvo para algunos pioneros como Carrie Fasting en el público, la difunta Celia Brackenberg, que estaría encantada de que hoy se hablase de este tema aquí. Pero estas personas recibieron amenazas de muerte cuando se pusieron a investigar este tema. Imagínense qué miedo, solo pensarlo. Y además para los niños más difícil todavía. Parece difícil de creer, pero así fue. Y tampoco se tenían en cuenta los derechos adicionales de grupos afectados que podrían ser más vulnerables a desequilibrios de poder y a abusos. Apenas se haya investigado esto tampoco. Entonces, si podemos avanzar, ¿qué pasó para empezar? Bueno, pues para empezar, igual que hemos escuchado en los últimos años de alegaciones en el fútbol y en la gimnasia, los que empezaron a pedir cambios en las políticas vinieron por casos de alto perfil de abusos por parte de entrenadores físicos o sexuales que llegaron a los medios de comunicación. La consecuencia para esto, para el deporte, es que apenas ninguno tomó medidas proactivas y dijo algo hay que hacer por salvaguardar a nuestros participantes. La mayoría de reacciones fueron resultado de una atención negativa en los medios, retirar patrocinios, uso negativo del público. ¿Quería el público mandar a sus hijos a copas de natación cuando vieron a Paul Hudson sentenciado a 17 años por abusar de sus atletas olímpicos? Bien, entonces esto se hizo en la Sociedad Nacional de Prevención de Violencia contra los Niños. Se empezó a elaborar una política, pero la mayoría de intervenciones de políticas se basaron en responder a esas pocas personas que se percibían como un problema personal, no que fuese algo sobre la cultura general de los deportes fuera de la reglamentación de la vida cotidiana, ¿no? Como se ve en la educación, salud, atención social, etc. No se escuchó ni a los atletas ni a los niños en este debate en torno a sus derechos. Y una cosa que queremos en los próximos años es un enfoque transversal a las salvaguardias. Cualquiera que sea la edad del participante, el nivel al que participe o cualquier vulnerabilidad.
Estoy usando ahora unas imágenes para realmente que entiendan, ¿no? Una representación visual de qué estamos hablando. Es importante. Muchos de ustedes habrán visto el uso de esta diapositiva antes. Nuestra respuesta la gente mete la cabeza en la arena, pero lo importante de esta imagen es que este es un trabajador del petróleo, tiene las uñas sucias y uno puede meter la cabeza en la arena, pero va a seguir con las manos manchadas. Muchos aquí tienen roles distintos en el deporte y quizás no conozcan el tema, pero vamos a parar en cuanto a los tipos de abuso de los que estamos hablando y usamos las definiciones del Comité Olímpico, Declaración Consensuada sobre la Prevención de Abusos y Acoso en el Deporte. La diapositiva siguiente es para que la mayoría de ustedes vean el tema de la violencia sexual. Yo estaría mucho más feliz de ver las imágenes positivas de personas que hayan vivido experiencias y que ahora estén tomando medidas para contrarrestar los abusos. Aquí ven una imagen de abusos físicos. No muestro los vídeos que van con esto. Estos son daños físicos que causa el deporte por pésimas técnicas de los entrenadores, gente que no tiene ni idea. Este entrenador en Estados Unidos no solo obligaba a las niñas a hacer sentadillas dolorosísimas, sino que obligaba a los del equipo a hacerlo entre sí. Aquí vemos a un niño pequeño, creo que tiene 4 años. Su padre quiere asegurarse de darle un máximo de oportunidades en la vida y que no tenga miedo. En cualquier contexto, a menos 13 grados, lo ha sacado a la calle. Si pasamos a la diapositiva siguiente, hay una serie de definiciones que pueden ver según les convenga para aclarar. Las salvaguardias es algo que no todo el mundo conoce. Salvaguardar son las cosas que hacemos para proteger y que haya menos posibilidades de que pasen cosas que no debieran pasar y que la prevención es algo importante. La protección es lo que hacemos cuando hay que tomar medidas, cuando hay niños o adultos que corren el riesgo de que se abuse de ellos. Y los daños son el impacto de lo que sucede tras estas experiencias. La violencia es todo. Una de las cosas de las que quiero hablar hoy sobre todo es de los abusos psicológicos y emocionales, puerta de entrada para cualquier otro tipo de abuso, y apenas se entiende. Y ese desequilibrio de poder permite que sucedan todas las otras cosas que no debieran suceder, y tenemos toda otra serie de temas de violencia de género en el deporte y temas de adultos que corren riesgos, definiciones distintas y que incluyen cuestiones como los abusos financieros. Podemos pasar a la siguiente encuesta. Quisiera realmente dar las gracias a los jóvenes que contribuyeron con sus preguntas y comentarios y quiero que lo tengan muy presente durante el resto de las sesiones. Queremos asegurarnos de que todos los que llevan a cabo programas estén formados. Si podemos suprimir la ignorancia, podremos tomar medidas. La diapositiva siguiente es en torno a políticas. Un momento, por favor. En cuanto a las investigaciones, una de las cosas importantes de reconocer es la vulnerabilidad adicional de muchos jóvenes y adultos. Hicimos un estudio en Bélgica donde identificamos que si uno es un grupo marginado y cuando hay desequilibrio de poderes hay un riesgo grave de discriminación y de cualquier tipo de abuso, algo que debemos tener presente. Lo siguiente es la investigación más reciente en Canadá con atletas de élite, y lo que hemos visto de aquí es que los abusos psicológicos son la forma de abuso que más se da, más se denuncia y es la puerta de entrada para todo otro tipo de daños.
si tienen talento y están entrando en el deporte, corren más riesgo de sufrir cualquiera de estos abusos. Piensen en cualquier otro trabajo en que la carrera para ascender se basa en esto. Lo que más duele no es la crueldad, sino que el silencio de los espectadores. Otros hoy tienen esos mismos problemas. Asegurarnos de no ser meros espectadores y poder tomar medidas. Parte del motivo por el que se instaura esto es porque faltan reglamentaciones, faltan reglas. Queremos asegurarnos de que los departamentos del gobierno en protección que se ha protegido debidamente a los niños. Y aquí hay una barrera que salvar. Ya hemos oído en los últimos 2 días sobre todas las convenciones internacionales que existen, el trabajo intergubernamental que se está haciendo. Y ahí he puesto no se basen solo en los gobiernos individuales, porque cambian. Cambia el gobierno, cambian las prioridades, cambian los recursos según el partido en el poder y esto puede enlentecer el progreso. Son un socio importante, pero no los únicos. Quizás conozcan menos el hecho de que en el 2014 creamos una declaración de deporte seguro en la Universidad de Brunel bajo los auspicios de Celia Brackenbridge y recientemente, y Gigi les hablará más de esto, de la Declaración de los Jugadores Mundiales sobre los Derechos de los Atletas. Internacionalmente, lo que sucede aquí, empezamos por UNICEF, donde Marta Santos Páez y otros muchos examinaron el estudio mundial sobre la violencia con la reunión del Centro Innocenti. Y hemos estado enviando programas de deporte al mundo entero sin nunca fijarnos en si eran seguros. Les pedimos a varios expertos que hicieran preguntas y se publicó al final el primer informe de protección del niño en el deporte a nivel internacional. Con estos contactos yo me reuní con Les Twyford y esta es la anécdota del café. En el 2012 nos sentamos en un café en Londres, en St. James's Park, y dijimos ¿qué podemos hacer el año olímpico y paralímpico para que cambien las cosas para los niños y jóvenes? ¿Por qué no empezamos una iniciativa de intentar salvaguardar y proteger a todos los niños y jóvenes en el mundo y en todos los deportes? Y quizás necesitemos amigos para hacerlo, y esto llevó a desarrollar la iniciativa de salvaguardias internacional para niños. Muchos de los miembros están aquí y ya les daremos el documento con el que queremos que se familiaricen y que se comprometan a defender. También ha cambiado otra cosa y hay que ser consciente en los últimos años. Con las investigaciones nacionales de abusos sexuales de niños en los países, el deporte ahora va a someterse a escrutinio, y una de las cosas que vimos en el Reino Unido de la operación Hydrant que se llevó a cabo para responder de los futbolistas que hablaban de sus experiencias de abusos es que esto empezó a recabar la atención de todos los gobiernos y el enfoque fue en las investigaciones de protección de los niños. Lo mismo en la Comisión Australiana y en la investigación Ropes and Gray de gimnasia en Estados Unidos. Luego, ahora quiero darles esperanzas de cosas que se están haciendo. Hay cada vez más colaboraciones en este centro, en el proyecto de salvaguardias internacionales y protección especialista de los atletas con organismos especializados y grupos de asesoría y escuchando las voces de los afectados por abusos. A través de las salvaguardias internacionales llevamos a cabo una campaña el Día de los Niños Universitarios y usamos las salvaguardias internacionales como punto de referencia. Las salvaguardias internacionales para los niños en el deporte han sido la inspiración para el Comité Olímpico Internacional, el reciente documento de orientaciones para las federaciones nacionales, internacionales, la OCDE y para las herramientas para tutores de la FIFA, y esto se está haciendo en un sinfín de organizaciones ahora también. No voy a leerles todas las salvaguardias por falta de tiempo,
Hay proyectos especialmente importantes. De uno ya no he oído hablar. Les recomiendo la labor de Alda Marina y a los que están a punto de empezar una campaña. Belén también habló de esto. Fue un proyecto importantísimo. Y ver las imágenes de estos niños y escuchar lo que había que escuchar fue fundamental. Pero también el proyecto Voice, Voz, si lo conocen en Europa. Fue un proyecto absolutamente pionero que reunió a todos los afectados, abusados en el deporte, y algunos de los miembros de este proyecto están aquí en la sala. Gracias por su valentía que nos permitió llevar a cabo este trabajo. El proyecto I Protect in Sport, pionero, donde Gloria Pizarres, una víctima de abusos, olímpica, gimnasta, está creando un proyecto de una plataforma europea con un sinfín de herramientas que ayudan a otras organizaciones. Y para trabajar a nivel popular, los padres, los clubes, los entrenadores, que sepan qué tienen que hacer. Ya hemos hablado de las novedades en el Comité Olímpico Internacional, en el COI. He aquí el decálogo del CIO y de la FIFA. Condiciones previas para el cambio. Resumo, antes de poder debatir. Tenemos que ser más conscientes, educar y formar mejor. Levantar la ignorancia es el mantra. Hace falta un cambio de cultura. No solo se trata de que haya documentos, políticas, papeleo, es cambiar de actitud y dar prioridad al bienestar de los atletas y de los niños en el deporte. Escuchar a estas personas, oírlas de verdad en todas las oportunidades, integrarlas en nuestras estrategias. David Gravenberg lo ha resumido muy bien. Esta es responsabilidad de todos. Y hace falta liderazgo, valor y un enfoque sin trabas y un enfoque holístico al bienestar de los atletas en todas las fases, no solo denunciar los casos más graves. Esto lo tienen que hacer organismos múltiples y pluridisciplinarios y basados en derechos humanos. En el Reino Unido empezamos con esto en el 2002. Y hallamos un documento histórico que llevamos al Parlamento Europeo en el 2002. Iba a haber una presentación de profesionales de protección de los niños en el Parlamento justo antes de la Copa. Es hora de ver cómo podemos promover el deporte de los jóvenes a todos los niveles y protegerlos de la explotación y los abusos. O sea, toma un tiempo, pero lo estamos consiguiendo. Esto viene del Parlamento inglés. Los cuidadores. Una película. ¿No se puede mostrar? Bueno, pues ya sí, mi hija. Si podemos, luego la mostraremos. Esto es lo que hemos dicho en Safe Sport International, el grupo asesor. Por favor, levanten la mano por si algunos de ustedes quieren luego ir a hablarles. Hay muchos miembros del grupo asesor. Hemos intentado establecer colaboración para que la gente entienda en qué consiste este trabajo. Quisiéramos invitarles el año que viene que vengan a Quebec para nuestra segunda conferencia internacional. El año pasado el Consejo Superior del Deporte en España nos recibió en la primera conferencia mundial de salvaguardia de atletas, niños y adultos en el deporte. Espero que vengan a Quebec el año que viene, donde esperamos 400 o 500 de los principales investigadores y profesionales en torno a este tema en el mundo. Estos son los objetivos de la sesión. Voy a pedir a los expertos que se presenten en breve y luego aconsejo a los que no lo hayan visto, si quieren entender lo que significa esto, ver el vídeo de Mary Kane que se publicó un par de años de las experiencias de atletas de élite en el deporte. Voy a pedir a los expertos que se vayan presentando. Aaron, por favor, primero. Hola, soy Aaron. Soy de Belfast, soy embajador de la juventud, vengo de Irlanda del Norte. Para mí es increíble estar aquí.
Es un inmenso honor. Es algo que me tomo muy a pecho y en lo que me encanta participar. Quizás mi experiencia les sirva a algunos de los que están aquí. Gracias, Gigi. Gracias, buenos días a todos. Gigi Alford, soy la directora de Deporte y Derechos Humanos en la asociación World Players, que reúne a 85.000 atletas profesionales en el deporte mundial y representa la voz que lleva la batuta para organizar a los atletas en la manera de organizar los deportes globales, y también coordino la coalición mundial Global Sports de ONGs y sindicatos comprometidos para que el mundo del deporte respete los derechos humanos, y en este tipo de eventos representa a los afectados. Sierra Tloik, vicesecretaria general de la Federación Internacional de Arquería. Cuando me invitaron pensé que quizás no seamos nosotros el mejor ejemplo. Hacemos todo lo que podemos, pero entre las federaciones quizás no sea yo la más indicada para estar aquí, pero en fin. Los arqueros, ¿no? Un deporte olímpico menor. Quiero demostrar que es un viaje con muchos combates. Y hemos empezado, ya nos hemos embarcado en este viaje. Buenos días a todos. Oni Power, vicedirectora jurídica de la Federación Ecuestre Internacional, con 130 federaciones miembros en el mundo. Desde el principio de este año soy uno de los 3 miembros de los equipos de protección de atletas de la Federación Ecuestre Internacional. Somos 3 encargados de salvaguardias de casos que puedan surgir, y yo creo que Seret ha sido muy modesta porque sé lo mucho que ha trabajado con la federación y con un par de federaciones más basadas aquí en Suiza, en particular Lausanne, para intentar realmente juntos pensar en cómo salvar los obstáculos que hay que salvar. Sí, les dejo el micrófono. Primero pediremos a las organizaciones que hablen de su motivación. ¿Cómo empezaron en esto? ¿Fue algo proactivo o reactivo? Una combinación de ambas cosas, diría yo. Nos pareció, tomándole el pulso, que era posible que surgiesen casos, y nos pareció, de ser así, tenemos que estar preparados. Estábamos viendo un poco qué estaba pasando en otros países, en Estados Unidos, y dijimos, es imposible que esto no vaya a afectar nuestro deporte. O sea que fue un poco empezar a sacar la cabeza de la arena, diría yo. Y por suerte nuestro secretario general y altos directivos, sea también el presidente de organizaciones paralímpicas. Y como dice usted, esta es una categoría especialmente vulnerable a abusos. Y nuestro presidente es miembro del COI, y a través del COI nos alentaron, o sea, él estuvo muy dispuesto a que nos preparásemos para cuando surgiese un caso. Para nosotros fue una combinación de factores también. Primero, para el deporte ecuestre y la arquería, esto lleva en nuestro código de ética desde hace muchos años, que cualquier tipo de discriminación, acoso o abuso no se tolerará. Sin embargo, no había trámites específicos de qué hacer si surge un caso de este tipo. Hubiera recaído en el mismo tipo de procedimientos que cualquier otra violación ética. O sea que sí, hubo un consenso del COI, que desde luego nos dio un primer impulso, y luego unos casos de alto perfil al caer que demostraron los verdaderos daños que puede causar a una organización ese tipo de cosas. Si nos llega algo por el estilo. Además, tuvimos un caso nuestro en uno de nuestros eventos principales. La reacción fue muy rápida y muy útil del comité de organización local, y la policía fue estupenda, pero hizo que nos diéramos cuenta que necesitamos estar mejor preparados y hacen falta mejores procedimientos. Gigi,
¿Por qué es tan importante este tema para la Asociación de Jugadores Mundiales? Si nosotros esto lo examinamos desde la perspectiva de los derechos humanos de los atletas, la Asociación de Jugadores Mundiales, los derechos humanos de los adultos y niños, atletas. Para nosotros los atletas primero son seres humanos, luego atletas y niños primero y luego atletas. Identificamos una verdadera laguna en el mundo de la representación de la voz de los atletas. Y allí es donde pudimos dar este giro de reconocer la identidad y esto consignarlo en los documentos constitucionales de la cultura de las instituciones que quieren proteger el deporte. O sea, lo que nosotros queremos es proteger a las personas y que esto cambie. Bien, Erie esta mañana nos emocionó y dijo que a menudo las organizaciones no saben por dónde empezar. Los que hayan tomado la iniciativa, díganos, ¿por dónde han empezado a la hora de sentar estas prioridades? Bueno, primero, elaborar políticas que describan las definiciones más concretamente. Esto fue lo fácil, diría yo, para empezar. También empezamos al mismo tiempo formando a nuestro personal. Hicimos una encuesta entre nuestros atletas y personal para entender la magnitud real del problema y si se tenía conciencia del tema. También porque nos pareció que sería una forma de medir nuestro trabajo, si realmente servía de algo, si estábamos realmente haciendo que se tomase conciencia. Y claro, también trabajar en el documento de procedimientos. Yo diría que esto ha sido lo más difícil hasta ahora. Yo he tenido una experiencia semejante. Nuestro departamento jurídico se tuvo que ocupar de redactar normas. Esto es algo con lo que nos sentimos afectados cuando se trabaja con estas normas, pero después todos nos dimos cuenta que la política era peor. Teníamos que asegurarnos de tener las estructuras para apoyar la política. Ahí es donde nuestra experiencia no era tan buena. No era algo sobre lo que teníamos formación. Y cuando se acepta el empleo, yo nunca pensé que trataría casos de este tipo, francamente, así que es un poco sorprendente. Nos pusimos en contacto con Anne y con Safe Sport International para que en el equipo de protección de atletas nos dieran formación, lo que se debe hacer y lo que no, y también les pedimos que nos ayudaran a formar a nuestro personal, algo tan sencillo como nuestro colega sobre recepción, a fin de poder recibir una llamada de alguien que quisiera denunciar esto, a quién debía remitir el llamado, así que incluso pequeñas medidas de este tipo eran útiles. También formar a nuestro panel de tribunal, que es nuestro panel judicial. Los casos terminaron con ellos en última instancia. Y ha habido experiencias de salvaguardia dentro de la membresía. Esto es algo con lo que fueron útiles Safe Sport International y otros organismos. Es importante para las federaciones deportivas, pero dentro de la federación, para que sepan que esto no es lo que hace esencialmente una federación, se ocupa del deporte, de la competición, las cosas en las que piensa uno cuando piensa en las federaciones. Entonces, las federaciones no estamos preparadas para hacer esto. Cuanto más nos puedan ayudar a crear las estructuras, pues mejor. Gracias. Entonces, para muchas federaciones esto no ha sido considerado como lo fundamental y aquellos que quizá no tengan una idea de lo que esto significa, ¿podrían decirnos qué han hecho con sus equipos de administración? Bueno, pues como dije en la primera pregunta, estamos buscando que el secretario general esté involucrado. Cuando preparamos nuestra política y se la presentamos a la Junta, al principio teníamos a grandes defensores dentro de la Junta.
Esto fue una gran ayuda. En cuanto a los obstáculos, creo que no es ningún secreto. En la federación se buscaba esencialmente la composición de los principales líderes y la junta, que son esencialmente varones de una generación anterior o más anciana. No estamos cómodos con el lenguaje que tenemos que usar para transmitir este lenguaje. No están acostumbrados a usar estas palabras como acoso cada día y los incomodó, pero en un momento dado queríamos asegurarnos que entendían lo que estaban firmando. Así que tuvimos un poco que movilizarlos, pero una vez hecho resultó más fácil. Las federaciones y los colegas estaban preocupados porque se ofendiera o que temieran que se hablara de este asunto. Tuvimos que hacer presión y decir sí, es algo que incomoda a todos, pero como incomoda no quiere decir que no vaya a pasar en la federación. Lo bueno es que cuando hablamos a estas federaciones, estas estaban tan involucradas, querían saber más, que estaban tan embarazadas o no tanto como algunos pensaban que lo estarían. Entonces era una buena lección para todos, no debían tener miedo. Gracias. Ayer hubo una experiencia semejante. Nuestra administración estuvo muy involucrada. Yo diría incluso que fue proactiva a la hora de ver en qué momento a la hora de interactuar con otras federaciones hablarían del tema también. Ahora, si preguntan qué ayudó también, pues fue la iniciativa de federaciones internacionales que pensaban también que es hora de actuar, aunque aún no sabemos cómo hacerlo. Al principio había 7 federaciones internacionales basadas en Lausana. Se pusieron en contacto y dijeron, tenemos esta declaración, queremos actuar, pero no sabemos cómo hacerlo. Fue la iniciativa de las federaciones internacionales reunirse en la misma mesa para ver cómo resolver la situación, cuáles son las siguientes etapas. Esto fue útil, así que la cooperación fue clave. Gracias. Gracias. Ahora vamos a hablar, bueno, ya hemos hablado de la importancia de involucrar a los principales interesados, a los jóvenes, a los atletas en su federación de tiro al arco. ¿También han estado involucrados en esto? Pues sí, hicimos una encuesta muy amplia a nuestros participantes, a nuestros atletas, para que entendieran cómo entendían ellos este tema, cuánto sabían del informe, sabían cómo informar. Pero después, cuando empecemos a hablar de la política, involucramos también a antiguos medallistas olímpicos, a nuestra antigua medallista, para que nos hablara. Yo también era antes atleta y puedo decir que los atletas hemos estado involucrados en este proceso. Hemos hecho todo lo que hemos podido y cualquier instrumento que elaboremos tendría sentido. Nuestro plan sería activar a nuestra comisión más que en el pasado, sobre todo en materia de salvaguardia, educación y concientización. Usaremos al comité de atletas para que sean embajadores, transmitiendo el mensaje, porque ellos son los que más conectados están. Gracias. Gigi nos va a hablar de lo que han estado haciendo con los jugadores del mundo. ¿Por qué es esto tan importante con la asociación World Players? Sí. Primero les hablamos de que es necesario que se realicen estudios y cuando, si les presento la situación actual, yo creo que todos estamos de acuerdo con que hay una crisis en el deporte en materia de protección de los niños y los atletas. Yo creo que este ha sido el motor que ha reunido a los órganos deportivos y ha sido una alerta para la comunidad de derechos humanos y de los derechos del niño. Permite reunir a estas personas clave. Lo que necesitamos ahora son resultados
clave para aquellos que se han visto afectados por esta crisis. Y necesitamos un compromiso para que cambie el sistema. Empezamos con estudios y en el 2017 adoptamos una declaración sobre la salvaguardia de los derechos de los niños, atletas. Esta ha sido una aplicación de las normas internacionales existentes a los niños atletas. No se trata de inventar nueva información, se trataba de tener una idea de cuáles eran las normas mínimas, las expectativas.